Hola, hola, soy Vanessa Liso de Escuela de Sanación y en este vídeo quiero explicaros cómo se originan los parásitos astrales. Hace poquito tuve de cliente a una persona en el que salió este tema, entonces me pidió que le explicara cómo se originan los parásitos astrales. Bueno, este es un tema que creo que así me veis un poquito mejor. Es un tema un poco amplio que voy a recoger en el siguiente libro, que será el tercero que voy a publicar, que se llama Sanación Alma Cristal. Y en este libro voy a contar, a explicar todo lo que es anatomía de unidad, toda anatomía de unidad que hasta ahora no se ha contado, porque para poder explicar el tema de los parásitos astrales bien explicado tendríamos que profundizar en todo esto. Sé que este vídeo no es el lugar y el momento porque quiero que sea un vídeo breve, pero sí que tengo que hablar por lo menos de la fuente y de la primera herida original. Cuando vamos a nacer por primera vez, es decir, cuando la fuente se expande a sí mismo, ¿vale? Se extiende, es lo que llamamos reencarnación. Es cuando una parte de la fuente se extiende. Nosotros decimos, los seres humanos, se separa, pero en verdad no es una separación, es una extensión de sí mismo, porque es continuo, no está apartado. Y en esa separación, y en esa extensión, digamos que el primer impacto emocional que corresponde a la primera herida original va a convertir unos programas en unas lecciones que tenemos que aprender para comprender que esa primera herida original no existe. Entonces, en función de esta herida, vamos a programar lo que es el plan del alma y todo lo que ese programa, que es el plan del alma, porque el plan del alma no es más que un programa que contiene dentro de sí muchos programas a su vez, como es el karma, lecciones a aprender, qué dificultades necesitamos en la vida, qué dones tenemos que traer para tener ayuda, etcétera, etcétera. En relación de cómo se organiza todo esto, esa parte que se separó y que por eso va a encarnar para recordar quién es, no siempre es así exactamente, pero estoy hablando a nivel muy global. Esa parte que se va a encarnar va a necesitar una experiencia con la oscuridad de mayor o menor carga tóxica, de mayor o menor grado, para que Maya, la ilusión, entre comillas, perturbe su percepción dualista y distorsión de la dualidad, es decir, para que pueda proyectarse la dualidad en su vida, y de esa manera, a través de esa dualidad, se activen en esa persona los programas kármicos. Cuando, en función de los programas, del karma, del plan del alma, de lo que necesita para recordar quién es, va a decidir qué relación va a tener con la oscuridad. Si va a ser íntima, si va a ser estrecha, si va a ser de un 1%, de un 10%, si va a ser del 100%. En función de ese shock de primer nacimiento, junto a todo lo demás pendiente que tenga, que al final es lo mismo porque se manifiesta en ese primer nacimiento. Dicho todo esto, te explico. Si tu necesidad o tu acuerdo del programa activado de oscuridad es de un 5%, cuando tú llegues a ese 5%, tus problemas serán resueltos. Si en tu acuerdo del plan del alma el acuerdo es de un 50%, por mucho que estudies, te cuides, hagas lo que hagas, hablo en rasgos generales. Hasta que no llegues al 50%, no se resolverán tus problemas. Por ejemplo, en mi caso, como mi acuerdo fue un acuerdo universal para el plan universal, para servir a la conciencia universal, mi alma decidió cargar con el 100% de la oscuridad máxima que existe, ¿vale? Para solo trascendiendo esa oscuridad a su nivel completo
¿vale? Desde la unidad, desde la conciencia crística, esa oscuridad se liberaría de mí. Es decir, yo ya sé y sabía desde hace mucho tiempo que hasta que no despertara en mí a Cristo la unidad de una manera real al 100%, yo sé que la oscuridad que despertó en mí hace más de 10 años, yo sé que no se iba a ir. Yo sé que problemas de salud que tenía y que aún en este proceso aún duran, sé que no se iban a ir y que todo esto se iba a curar con el cambio completo al despertar esa conciencia de la ley del uno, que no es más que Cristo, que es cuando la luz puede ver por encima de la oscuridad, la comprende y entonces la oscuridad deja de existir y se autotransforma. Es decir, la ilusión maya deja de existir. Entonces, ¿qué te quiero explicar con esto? Que en función de tu primera herida original se acordará tu plan del alma y en función de todo eso elegirás qué tipo de relación vas a tener con la oscuridad. Porque al final la oscuridad no es más que un maestro para hacerte ver que nunca dejaste de ser. Entonces, es por eso que muchas herramientas funcionan para unos y no para otros. Porque en función de tu plan del alma y de tu primera herida original, tu relación y tus acuerdos con la oscuridad serán más potentes o menos. Por eso nunca se puede juzgar a nadie, nunca se puede opinar sobre nadie, a mí nunca se me ocurre ni juzgar ni opinar sobre nada ni nadie, porque sin saber cuál es su primera herida original y sin saber cuáles son su plan del alma acordado, no se puede hablar de nada. Porque lo que para una persona a través de una proyección mental es fácil, para otra puede ser imposible. Y no es porque lo haga mal, es porque su plan le está exigiendo no un 20% como a esa persona, sino un 100%. ¿Entendéis? Y quizá esa persona le da 1000 vueltas a la otra, tiene mucha más fuerza de voluntad, mucha más proyección mental, pero es que da igual lo que tengas. No es que da igual, te va a servir para mucho, pero que como tus planes o tus acuerdos estén a este nivel en vez de a este, te vas a tener que esforzar 20 veces más para conseguir el mismo o la mitad del resultado que el de otra persona. Dada esta introducción, esta persona que me preguntaba qué son los parásitos astrales, en el momento que acordamos encarnar y usamos a la oscuridad como maestro, la oscuridad nos sirve, nos hace un favor, nos guste o no, pero es así. Porque aquí no hay buenos ni malos, solo hay acuerdos, que todos ganamos, aunque suene y se vea extraño. Entonces, en estos acuerdos, desde el plan del alma con la oscuridad, según lo que tengamos que aprender, vamos a pedir unos acuerdos de más toxicidad o de menos, de más relación o de menos. Cuando estos acuerdos con la oscuridad son muy íntimos, esto se manifiesta como parásitos astrales, larvas, microorganismos astrales, ataques de oscuridad, etcétera, etcétera. Pero no es más que el acuerdo que nuestro alma ha pactado para cumplir lo que su propósito es su propósito. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en mi caso, creo que puedo decir que soy una experta en temas de oscuridad porque, por desgracia o por suerte, me ha tocado vivirlos en todas sus variantes, profundidades y manifestaciones. Entonces, cuando tu alma ha acordado con la oscuridad ataques astrales a nivel parasitario, poco puedes hacer, porque, o mucho, como lo quieras ver, pero da igual. La cuestión es que hasta que tú no llegues al estado de conciencia que tu alma ha pactado donde eso se resuelve, te puedo asegurar que por más que hagas no vas a resolver nada. Podrás mejorar a veces, a ratos, pero no lo vas a resolver, no vas a sanar eso de raíz. La única manera de sanar es elevar tu estado de conciencia hasta el plan del alma, cambiar tu plan del alma, tu acuerdo, y transformarlo y cambiarlo por un plan crístico, porque el plan crístico no admite ataques, no admite parásitos astrales, no admite enfermedad, no admite nada más que un solo camino, más que el orden, la perfección y
y eso es lo que manifiesta, ¿vale? Entonces, ¿cómo cambiar acuerdos que el plan del alma dualistas ha pactado y nos hace sufrir? Elevando tu conciencia hasta la conciencia cristal, y allí cambias los programas de tu plan del alma por el plan crístico. Y no hay otro camino, no hay otro. Puede haber muchas apariencias, muchas formas, muchas terapias, mucho, pero te puedo asegurar que no hay otro camino que el camino crístico y elevar el plan del alma al plan crístico. Creo que mucha gente confunde al alma con que nos guía, con que nos orienta y con que lo sabe todo. Y el alma no es más que un intermediario entre el plan crístico y la encarnación humana. Por lo tanto, el alma está fragmentada, el alma es dualista en apariencia. Es decir, excepto para una persona iluminada que ha trascendido la dualidad, el alma está separada. Entonces, la única manera de conseguir que los parásitos astrales dejen de atacarte, dejen de quitar tu espacio, un segundo. Bueno, como decía, entonces, ¿qué significa? No estoy diciendo, por ejemplo, se puede cambiar el plan del alma con un salto de conciencia y ese proceso hacerlo rápido, acelerado y fácil. Y eso es lo que yo con Alma Cristal vengo a dar al mundo, después de yo, por supuesto, haberlo vivido y experimentado. Y no estoy diciendo que las demás herramientas nos sirvan, ojo, porque podemos subir peldañito por peldañito, peldañito por peldañito, peldañito por peldañito, e irás mejorando. Pero hay que ver qué plan evolutivo tiene tu alma. Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo vine y he venido a transformar la oscuridad de la conciencia universal y existencial y transformarla en Cristo y despertar de que es uno y de que es una ilusión, es decir, lo que podrías llamar la trascendencia. Si a mí los maestros y Dios no me estuvieran explicando los métodos acelerados de despertar y curación, para llegar a donde estoy llegando, que ya se está culminando este proceso, en vez de haberlo hecho en 10 años, que se dice pronto, 10 años, hubiera necesitado 5 o 6 vidas. Lo tengo muy claro. Tendría que haber muerto 10 veces y encarnarme no sé cuantísimas veces para hacer lo que voy a hacer en esta vida. ¿Por qué puedo? Debido a estas herramientas. Entonces, no digo que lo demás no valga. Vale en función de tu plan. En mi caso no ha servido. ¿Por qué? Pues como te digo, porque no me hubiera curado, no hubiera llegado a mi objetivo de encarnar y hubiera necesitado 10 vidas más. Entonces, tenemos que entender la diferencia entre caminar pasito a paso o hacer saltos de conciencia evolutivos que nos permiten cambiar fragmentos, porciones, por decirlo así, del plan del alma y transformarlo en plan crístico. Y esto es lo que yo quiero ofrecer al mundo, una manera de evolución más rápida. Entonces, en relación a los parásitos astrales, los necesitaremos mientras ese acuerdo en el plan del alma siga vigente. Ojalá a mí me lo hubieran enseñado todo lo que sé hace 10 años y quizá lo que he conseguido en 10 años lo hubiera conseguido en 1. Como sé que con lo que voy a llevar al mundo se va a poder conseguir en 3 meses y 5 y 1 año lo que a mí me ha costado 10. Eso es un regalo al mundo. Entonces, ¿todos tenemos parásitos astrales? No voy a decir todo el mundo, porque hay personas que no quiere decir que estén más evolucionadas, quieren decir que si tú no has pactado eso al venir, no lo vas a tener aunque estés mucho menos evolucionada que otras. ¿Entendéis? No se trata de tener oscuridad o no porque estés más o menos evolucionado. Es en función de lo que tú has pactado para trascender de la conciencia universal, ya sea por interés individual o ya sea por amor y trascendencia a la conciencia universal que somos todos. Y como todos somos uno, por nuestro bien nos interesa evolucionar sí o sí, porque como somos uno,
Cuando no venimos por nosotros, venimos por los demás. Y al final estamos constantemente en una rueda constante. Entonces, cuanto mejor hagamos todos todo, mejor será para todos. Pero la oscuridad no es buena ni mala, está ahí como maestra para ayudarnos a evolucionar. Así que tenemos que empezar a conocernos, y cuando no nos gusta lo que percibimos, empezar a conocer a nuestra alma y a su plan para poderlo cambiar y trascender. Sé que esto no se enseña, o por lo menos de la manera en que yo lo voy a enseñar, pero creo que ha llegado el momento. Bueno, os dejo aquí esta reflexión para ir abriendo un poquito conciencia. Chao.